Buenos días, soy Marilyn Ruiz, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablarles sobre la teoría del delito, la finalidad y sus elementos como lo son la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, además de las causas de exclusión de las mismas. Para entrar en materia debemos tener claro qué es la teoría del delito. Compréndase como teoría del delito una conducta humana, pero no cualquier conducta. Es decir, esta debe tener ciertas características o podemos decir que es la acción u omisión que va en contra de lo establecido por la ley y como consecuencia tiene una sanción o pena. La teoría del delito tiene como objeto verificar que existen todos los elementos para que el Estado imparta justicia por medio del poder punitivo. ¿Cuáles son las características? Son nada más y nada menos que debe ser una acción y esta debe ser típica, antijurídica y culpable. Comprendiendo que el derecho es un regulador de acciones o conductas de las personas para la convivencia social dentro de un determinado territorio, podemos decir que la acción es la conducta humana generada por alguien. En el derecho penal, esas acciones deben ser de cualidades típicas, antijurídicas y culpables. Si el actor cometió una acción, esto será un hecho humano, pero dentro de los hechos humanos tenemos hechos humanos voluntarios y hechos humanos involuntarios a nosotros. Al hacer algo voluntariamente es hacerlo con una finalidad, es decir, habrá una acción siempre que exista un hecho voluntario por parte del involucrado. Tenemos que saber que existen dos tipos de sujetos y dos tipos de objetos. El sujeto activo y el sujeto pasivo. El activo es el actor o persona que delinque y el pasivo es la víctima o la persona a la que se ha vulnerado un bien jurídico. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recaen los resultados de la acción delictiva que se afecta con la acción del sujeto activo. El objeto jurídico es la norma o es el derecho violado o el bien o el interés jurídicamente protegido, objeto de la acción delictiva. Podemos decir que los objetos del delito es la persona, cosa, bien o interés penalmente protegido. Existen dos elementos de acción, que son objetivos y subjetivos. Los elementos subjetivos son los que se encuentran dentro del sujeto. Sus ideas y pensamientos se refieren a lo que se encuentra internamente y no se ejecuta, no se exterioriza. Aquí se debe analizar si la persona actuó con dolo o culpa. El dolo es cuando la persona sabe lo que hace intencionalmente y que lo hace con el fin de causar ese daño específico. La culpa es la persona la persona no buscaba ese resultado, pero por su descuido afectó un bien jurídico. Los elementos objetivos son los que trascienden al sujeto o los que se exteriorizan, los que se ponen en práctica esas ideas pensadas, que pensamos en el elemento subjetivo, es decir, es ejecutar, realizar esos pensamientos convirtiéndolo en hechos, acciones o conducta humana que realiza el involucrado. Poniendo un ejemplo, la persona piensa lo que se propone, planea cómo podría hacerlo y cuál sería el resultado o con qué fin. La persona se propone un fin, por ejemplo, matar. Planifica los medios, cómo lo va a hacer, por ejemplo, comprar una arma, disparar, etc. Esto significa que la fase subjetiva de la conducta o acción se va a realizar. Es el fin y el medio. Fin en donde la persona se propone y medio al cual va a dirigirse. Luego de la fase subjetiva de la acción, el autor pone en marcha su plan o exterioriza su fase interna, con los medios escogidos para completar o cumplir el fin de lo planeado, cumpliendo con la fase objetiva de la acción. Habiendo hablado ya de estos elementos subjetivos y objetivos, es decir, un fin y un medio y la exteriorización, ya existe una conducta. Si solo existiera el pensamiento y no se exterioriza estos pensamientos, no existirá ninguna pena. Las acciones que no ofenden al orden material o al orden público o a otra persona
es propia de ese hombre y no tendrá ninguna pena porque está en su derecho de reserva. Las acciones que ofenden al orden o derecho de otra persona o al orden o al derecho público serán sancionadas por el Estado o por medio de la autoridad. Las causas que excluyen la acción son dos, que por cierto son muy importantes para la hora de la defensa, en donde se debe considerar si estas se presentan porque sirven para desligar al imputado. Estas causas son fuerza física irresistible, que es en el caso de que alguien empuje a otra persona y provoque un accidente que se catalogue como acción o delito, que no fue provocada con un fin. Y la involuntariedad, que se refiere a algún acto hecho en estado de inconsciencia absoluta. Habiendo dejado claro la acción que es el sujeto dentro de la teoría del delito, empezaremos con las cualidades como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad. La tipicidad existe si se confirma que la acción consta dentro de un inventario de acciones que se encuentran taxativamente dentro del Código Penal y las leyes especiales. Habiendo confirmado que existe la acción típica, debemos ver la descripción específicamente, es decir, lo literal del Código Penal, las conductas escritas en la misma con su respectiva sanción. Los operadores de justicia, como el juez, fiscales y las partes, deben interpretar el Código Penal junto con el hecho para analizar si la conducta merece la sanción según el Código Penal. Al hablar de tipicidad, hablamos de lo que está escrito en el Código Penal taxativamente, precisa y específicamente. Es decir, tipicidad es la cualidad de la conducta adecuada a la figura legal, figura prevista como delito dentro del Código Penal. Continuando con otra cualidad de la teoría del delito, hablaré de la antijuricidad. Esta se refiere a la contradicción de la acción típica, es decir, ya sabemos que lo que estamos analizando es una acción o conducta humana. Además que no pertenecen a las causas de exclusión como la fuerza física irresistible o involuntariedad. Y ya sabemos que la conducta es típica, es decir, que se encuentra prohibida en el código y sanciona esa acción como una pena. Perfecto. Hasta aquí vamos cumpliendo con un paso a paso donde empezamos preguntando si hay acción y si está tipificada. Al confirmar que en efecto si hay una acción y que sí está tipificada, pasamos a ver si además es antijurídica. Esto se refiere a que si está prohibida en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento penal, la conducta también es contraria al resto del ordenamiento jurídico. Esto puede sonar un poco confuso, pero tenemos que tener claro que hay circunstancias en las que el ordenamiento jurídico permite conductas que se encuentran prohibidas en la ley penal. Estas circunstancias se llaman causas de justificación, en las que se permite la comisión de acciones típicas. Eso se da cuando el autor actúa en favor de ciertas circunstancias, como son, primero, un estado de necesidad, segundo, legítima defensa, tercero, cumplimiento del deber y cuarto, o del ejercicio de un derecho. Esto se refiere a que el operador de justicia debe analizar si el actor actuó justificadamente para calificar si es un delito o no. Es decir, para saber si se ha cometido un delito, no basta la acción, aunque ésta sea típica, porque es necesario determinar que ésta se encuentre justificada. Lo podemos describir así. Hay acción, es tipificada o prohibida por la ley penal y existe sanción por esta acción, y es así en donde entramos a analizar la antijuricidad, si está justificada según las causas que existieron para que esa acción se haya cometido. La causa no es más que la justificación o permiso legal con otro ordenamiento jurídico para realizar o justificar una acción típica prohibida en la norma legal, en la norma penal. Para ello es necesario indagar en todos los ordenamientos jurídicos. Entre ellas puede ser la Constitución, tratados internacionales, entre otros, ¿no? Una norma que haga causa de justificación de la acción, entonces ya no sería delito. Y la última cualidad de la teoría del delito se encuentra la culpabilidad.
Se refiere a que debemos saber si se puede reprochar la acción del autor, es decir, si se le puede imponer una pena por conducta típica antijurídica. En pocas palabras, si se puede declarar culpable por sus actos al involucrado. Después de que la acción se exteriorizó, se ejecutó, no tiene causa que la excluya, pasó a ser una acción típica porque está prohibida en la ley penal, porque merece una sanción. No tiene justificación en otro ordenamiento jurídico que justifique esta conducta. Entonces ahí tenemos que ver si se le puede señalar al actor que cometió esta acción la culpabilidad. La culpabilidad es la parte final en donde se le reprocha al actor haber cometido una conducta típica antijurídica por la que se puede culpar por haber cometido un injusto penal. He ahí la importancia de la teoría del delito y sus elementos para poder determinar si lo que tenemos es un delito o no, o si solo es una acción. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera. La conducta. La conducta es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea en una actividad o inactividad respectivamente. Va encaminado a un propósito y tiene la finalidad de realizar la acción y la omisión. La acción es el acto que origina un delito que acarrea la imposición de un castigo de acuerdo con la responsabilidad establecida en la ley. Es decir, aquel acontecimiento que una persona realiza de manera física sin importar si es voluntaria o mecánicamente al atentar contra las normativas legales. Lo encontramos en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que es un acto realizado por el ser humano exteriorizado el delito, como es el robo, el fraude. Ejemplo, provocar la muerte de una persona apuntándole e hiriéndole con un arma directamente. La omisión es la no acción desde el punto de vista legal y se considera un delito. Por lo general, la omisión es determinada por la pasividad de una persona que en un determinado momento debió actuar, pero no lo hizo. Lo encontramos en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Ejemplo, un salvavidas está viendo en una piscina que una persona se ahoga, pero dicha persona no realiza salvarla y producto de esto la persona muere ahogada. Es castigada por el hecho de no haber actuado. No son penalmente relevantes los resultados dañosos, los cuales son fuerza física irresistible, movimiento reflejo y estado de plena inconsistencia. Fuerza física irresistible es un acto externo que se ejecuta en contra de otra persona. El que soporta fuerza física no debe tener posibilidad de resistirla. Ejemplo, dos personas están arreglando en un techo y producto de un viento fuerte procede a resbalarse a una persona y por el hecho de accionarse sostiene a la otra persona y los dos caen y mueren. El movimiento reflejo es una reacción automática y simple del estímulo. No es factible impedir movimientos reflejos que provienen del automatismo del sistema nervioso. Ejemplo, una persona va conduciendo en una autopista y producto de esto le da un ataque cardíaco y colisión. Estados de plena inconsciencia. Es la acción que no ha podido en el momento del hecho por su estado de inconsciencia comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Ejemplo, una persona está en una fiesta y toma alcohol excesivamente. Producto de esto maneja el auto y provoca un atropellamiento hacia una persona y fallece. La persona que iba conduciendo estaba en estado de inconsciencia de que bebió en exceso el alcohol. La tipicidad. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal. Se refiere a uno de los elementos esenciales que debe existir para que un comportamiento pueda ser considerado como delito y por lo tanto sancionado. Es uno de los elementos esenciales que debe existir para que un comportamiento sea considerado delictivo y sancionado en derecho penal. La conducta del acusado debe ajustarse a la definición legal del delito que se está acusando. Lo encontramos en el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal. Se divide en dos, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Bien, la tipicidad objetiva se puede dividir en dos aspectos: la conducta descrita en el tipo penal y la circunstancia objetiva en la que se llevó a cabo la conducta. En otras palabras,
Para que exista la tipicidad objetiva, la conducta del acusado debe coincidir con la descripción del tipo penal que se está acusando y las circunstancias objetivas en las que se llevó a cabo la conducta, que debe coincidir con la prevista en la ley. Por ejemplo, si el tipo penal de robo establece que se comete este delito cuando se apodere legítimamente de la propiedad de otra persona, el acusado solo será considerado como típico si se puede probar que en efecto se apoderó legítimamente de la propiedad de otra persona. Tipicidad subjetiva. Es un aspecto de la tipicidad en el derecho penal que se refiere a la presencia del dolo o la culpa en la conducta del acusado. En otras palabras, la tipicidad subjetiva se centra en el elemento subjetivo de la conducta delictiva, es decir, en la intención del autor del delito. La tipicidad subjetiva se refiere a la presencia del dolo y la culpa en la conducta del acusado. Para que exista tipicidad subjetiva, es necesario demostrar que el acusado actuó con la intención de cometer el delito, cuál es el dolo, o que actuó con negligencia o falta de cuidado, que es la culpa, en realizar una conducta que provocó el resultado delictivo. Bien, el dolo lo encontramos en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal y la culpa en el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, si el tipo penal del homicidio establece que se comete este delito cuando se mata a otra persona, con la intención de hacerlo, para que exista la tipicidad subjetiva, es necesario demostrar que el acusado actuó con la intención de matar a la víctima. La omisión dolosa es una conducta que consiste en la voluntad deliberada de no hacer algo que se tiene la obligación de hacer, con el propósito de causar daño o perjuicio a otra persona. Es decir, se trata de la omisión intencional de cumplir con un deber o una obligación con el objetivo de causar daño a otra persona. Lo encontramos en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, si una persona tiene la obligación legal de cuidar a un niño y deliberadamente no lo hace, poniendo en peligro la seguridad y bienestar del menor, estaría incurriendo en una omisión dolosa. Mi nombre es Karen Perrazo y hoy voy a presentar sobre el tema antijusticia y sus causas de exclusión. ¿Qué es antijusticia? La antijusticia es cuando el ser humano se comporta de una manera contraria ante la ley. Antijusticia es de exclusión. La antijusticia de exclusión es cuando no existe una infracción penal. Cuando está justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Ahora voy a explicar sobre las causas, la legítima defensa. Es proteger un derecho cuando se encuentra en continuo peligro de ser vulnerados. Un ejemplo de la legítima defensa es cuando una persona está envuelta de un asalto y esa persona se defiende y logra, quitarle al arma a ese ladrón y mata al ladrón y ella se salva su vida o él. Ahora vamos por la segunda causa, el estado de necesidad. Situación que ampara cuando realiza un mal o infringe las normas jurídicas. Un ejemplo de estado de necesidad es cuando Juan tiene un departamento, pero su departamento empieza a incendiar por un cortocircuito. Y entonces, para salvar su vida, Juan rompe la ventana de su vecino y Juan salta a la casa de su vecino y se salva. Y se salva su vida. Él no está incumpliendo ninguna ley. Eso es un estado de necesidad porque él quiere proteger su vida.
La tercera causa, el cumplimiento de un deber. Se trata de eximente de responsabilidad. Por ejemplo, una chica corre peligro y justo pasa un policía y el policía dispara al que está agrediendo a la chica. Eso es un incumplimiento de un deber, que el policía está cumpliendo el derecho de proteger a esa ciudadana. Ahora vamos a hablar sobre la última causa, obediencia debida, al cumplimiento de una orden dictada conforme a derecho dentro de una relación de subordinación o de servicio. Esto quiere decir, por ejemplo, un policía arresta a un delincuente por orden de un juez. Hablar sobre el tema la culpabilidad de causas y exclusión. ¿Qué es la culpabilidad? Conjunto de pruebas para declarar a alguien culpable que ha cometido un delito. Por ejemplo, Rigoberto dispara a María. Eso es una intención, o sea que él, por intencionalmente mató a María. Eso es culpable, o sea, es una culpabilidad, o sea que Juan es culpable por matar a María. La culpabilidad de exclusión es una circunstancia que anula. Eso quiere decir, no era contrario al derecho y por lo tanto no había responsabilidad penal. Primera causa, inimputabilidad. Surge cuando el sujeto no está consciente sobre qué pasa alrededor de la naturaleza y por eso tiene problemas, trastornos psicológicos. Un ejemplo: Juan es diagnosticado con esquizofrenia, agrede a un compañero de trabajo y le causa una lesión cerebral. Vamos por la segunda causa, la inculpabilidad. Es cuando completa como causa la exclusión de un delito, realizar la acción o la omisión bajo un error invisible, como por ejemplo, un médico administra un veneno a un paciente creyendo que es un medicamento. Ahora vamos por la tercera causa, que es el error de provisión. Es cuando el sujeto comete un delito sabiendo que tiene que cumplir las leyes. Pero hay eso se llama error provisión visible, pero hay otro error provisión invisible, es cuando un extranjero no conoce las leyes en este país. Por ejemplo, un árabe que viene de su país a Ecuador y porta un arma de fuego creyendo que esto es legal. Ahora vamos por la última y cuarta causa, es la grave alteración de la conciencia. Es cuando el sujeto está en un estado de gravedad, o sea que no conoce la realidad, o sea, no tiene conocimiento. Por un alterado factor exógeno, o sea, por ejemplo, es cuando un chofer en estado de ebriedad causa un tráfico accidente. Y gracias por su atención.